vamos a ver una guía de lectura de las tierras de Arran. Hablaremos del orden de lectura de elfos, enanos, orcos y goblins y por último ya magos. Y tú me dirás, es fácil, me los leo conforme los han editado y ya está. Bueno, es una opción como otra cualquiera, ni mejor ni peor. Aquí hoy os voy a decir cuál creo yo que es el mejor orden de lectura para tenerlo todo, porque esta serie tiene matices. En realidad no siguen un orden cronológico establecido, en cada capítulo te cuenta un poco de la historia de cada personaje que sigue un hilo argumental común, pero sin ser entre ellos secuelas directas. No sé si me he explicado bien. Bueno, que yo los he puesto en un orden basándome en la aparición de personajes y que la trama principal fluya y que tenga las historias variadas. Si te lees los 6 primeros de enanos seguidos, puedes cogerle un poco de manía y al final cansarte, por lo que yo los he ido dividiendo y colocando equitativamente para que la lectura general sea más placentera. Obvio que hay capítulos más aburridos que otros, pero como en toda serie larga. Otra cosa es que los he dividido como los edita Yermo, en 2 números por tomo. Entonces, si hablo de Enanos 1, ahí entran las 2 historias que entre sí no tienen nada que ver. Incluso hay historias que pueden saltarse y leerlas más adelante sin que el arco principal se vea afectado en absoluto. Por eso digo que el orden de lectura puede variar según gustos. Esta guía está supeditada a mi criterio personal y junto al consejo de sabios como mi querido hater Mikle, que me ha proporcionado todo su saber fantástico, o Nacho Golfe, que si se acuerda de algo pierdo la apuesta, y mi querido Luis, que no hace más que confundir enanos. Para él son todos iguales. Bien, pues ya, sin más, vamos a empezar con la guía de lectura. Como sabéis, y si no lo sabéis os lo explico yo, las tierras de Arran están compuestas por varias colecciones. Elfos, que sigue una trama principal, enanos, que repercute en elfos no directamente, pero sí en personajes y situaciones, orcos y goblins, que es una serie que también está ligada a elfos, porque muchos de los personajes salen en la serie principal, y ahora magos, que sale ya prontito. Es como una novela río, van saliendo capítulos, van ampliando el mundo, su mitología y van ampliando los personajes mientras la trama se va desarrollando. El tema de la trama es complejo, porque marcar una línea temporal es difícil, hay historias que entre ellas pueden haber pasado 1000 años de diferencia. Por eso digo que el orden de lectura puede variar al gusto del consumidor. En esta guía no habrá spoilers, lo que sí os diré que está dividida en 2 arcos o 2 ciclos. El primer ciclo termina en Elfos 8 y a partir de ahí empieza el segundo ciclo. Así que bueno, puedes parar en Elfos 8 si te cansas, pero ya te digo yo que si llegas a Elfos 8 no vas a querer parar. Vamos sin más dilación al orden de lectura. Lo primero que habría que leerse es Elfos del 1 al 5. Es donde empieza la historia y donde te van a ir presentando todas las razas de elfos y cómo está estructurada las tierras de Arran mientras la trama principal se va desarrollando. En Elfos 1 hay 2 historias donde nos presentan a los elfos azules y a los elfos silvanos. En Elfos 2 nos presentan a los elfos blancos y a la raza de los semielfos. En Elfos 3 nos presentan a la raza de los elfos negros y nos introduce en la trama principal con otro capítulo de elfos azules. En Elfos 4 nos siguen hablando de la raza de los silvanos y nos cuentan un poco más de los elfos blancos continuando la historia que aparece en Elfos 1 y Elfos 2 respectivamente. Y en Elfos 5 nos continúan contando cosas de los semielfos, ya dentro de la trama principal, y nos sigue la historia del elfo negro que aparece en el tomo 3. Después del tomo 5 de Elfos hay que leerse sí o sí Enanos 1, que nos cuentan la historia de 2 enanos, uno de la Orden de la Forja y el otro de la Orden del Talión. Para más información sobre enanos, id a ver el vídeo que lo explico todo, no tiene ni un spoiler y ahí veréis cada casa cómo está estructurada. Después del 1 de enanos hay que meterse con el 6 de elfos, donde nos presentan un clímax muy bestia y nos cuentan un poco más sobre la reina de los silvanos. Después de Elfos 6 hay que leer Enanos 2, que nos presentan a la Orden del Templo y a la Orden de los Errantes. Este es un pelín más flojo que el primero de enanos y por eso lo pongo aquí. Después del clímax brutal del 6 hay un pequeño valle con Enanos 2. Después de Enanos 2 hay que meterse con Elfos 7 y Elfos 8. En Elfos 7 nos cuentan más cosas sobre el elfo blanco, continuando la trama principal, y más cosas de los semielfos dentro de ya la trama principal, pero sin intervenir mucho. Y en Elfos 8 ya te cuentan las peripecias dentro de los eventos de la trama principal del elfo negro y es el final del primer arco. Hasta aquí llega el primer arco de las tierras de Arran. A partir de aquí la historia continúa y seguimos ya con Enanos 3 y Enanos 4. Donde Enanos 3 nos presentarán a la Orden del Escudo y siguen con la Orden de la Forja. Enanos 4 está aquí porque más adelante hay un personaje que aparece en Elfos y es bueno conocerlo antes. Siempre te sacas una sonrisilla cuando los has visto antes. Después de Enanos 4 se puede leer Elfos 9, donde nos cuentan una historia de elfos silvanos y nos empieza una nueva trama principal con los elfos blancos. Después de Elfos 9 leemos Orcos y Goblins 1, que nos presentan un personaje que saldrá más adelante en la trama principal y es muy divertido leer Orcos y Goblins. Después de Orcos y Goblins podemos leer Enanos 5, donde se continúa la historia que nos cuentan en Enanos 2 de los Errantes y continúa la historia del escudo
que aparece en Enanos 3. Pero como os he dicho, no son secuelas directas. En muchos han pasado 100 años de uno a otro, así que el tiempo en Arran es relativo. Después de Enanos 5 nos metemos con Elfos 10, donde nos cuentan una nueva trama de los semi-elfos y nos continúan la trama del elfo negro, que cada vez se pone más interesante. Después de Elfos 10 podemos meternos con Orcos y Goblins 2. Esto es un poco irrelevante donde lo leas. Son dos historias sin conexión alguna, pero muy divertidas. Por eso lo he puesto aquí, para despejar un poco de enanos y elfos. Después de este de Orcos y Goblins, leeríamos Elfos 11, donde nos presentan la nueva trama de los elfos azules. Este es especialmente interesante, la parte de los azules es muy buena, y luego cuentan otra historia sin mucho peso de los silvanos, que en un principio poco tiene que ver con la trama principal, salvo que te presenten personajes que puede que salgan más adelante, pero aún no lo sabemos. Después de Elfos 11 nos metemos con Enanos 6, donde nos hablan de la Forja, una de mis casas preferidas de enanos, porque todos los tomos de la Forja son muy buenos, y también nos hablan de la Orden del Talión, que este está en su línea, flojete. Después del 6 de enanos, nos metemos en Orcos y Goblins 3, donde nos cuentan la historia de Cenizo, un orco que nos presenta en Elfos 9, y aquí desarrolla un poco más su historia, y nos cuentan muchas cosas sobre él, y también nos hablan sobre una legión de mercenarios orcos muy interesante. Luego nos metemos con Elfos 12, donde aparece de nuevo Cenizo junto a Lyanna, y es la continuación de lo que nos cuentan en Elfos 9. Y después de este ya nos metemos con Enanos 7, que nos hablan de dos personajes muy importantes de la Legión de Hierro que nos han presentado previamente en otros números de enanos. Y ya por último, Magos, que está por salir. Bien, pues este es el resumen de todo. Primero Elfos del 1 al 5, luego Enanos 1, luego Elfos 6, seguidamente Enanos 2, sigues con Elfos 7 y 8, luego Enanos 3 y 4, más tarde Elfos 9, que le sigue a Orcos y Goblins 1 y después Enanos 5. Luego Elfos 10, seguido por Orcos y Goblins 2 y a continuación Elfos 10, que le sigue Enanos 6, Orcos y Goblins 3, Elfos 12 y Enanos 7. Y por último ya al día llegaría Magos 1. Ese es el orden de lectura que creo yo más efectivo para disfrutar bien de todo, que las apariciones de personajes te llamen la atención y no se te haga bola en algunos números, porque si lees todo enanos seguidos o elfos todos seguidos hay golpes de efecto que se pierden y eso perjudica la experiencia. Con este orden de lectura creo que es como más puedes disfrutar este mundillo fantástico que están creando. Simplemente espectacular. A mí me tiene enganchadísimo, siempre esperando la nueva entrega. Y ya seguiremos hablando de esto, hablaremos de enanos, orcos y goblins y por supuesto magos. Bien, pues ya me despido, espero que os haya gustado, que os haya servido para conocer algo más y nos vemos por aquí y por Twitter, también por Wacom. Muchas gracias por verlo, por compartir y por los me gustas, sois lo más bonito. En la descripción tendréis la lista siempre actualizada de orden de lectura en Wacom y también escrita para que podáis verlo sin tener que reproducir el vídeo. Un abrazo grande y leed mucho. ¡Adeu!